Juan capítulo 20, vamos a dividir este resumen en 5 secciones. Primero, se descubre que la tumba donde Jesús fue sepultado ahora está vacía. Versos del 1 al 10, esa es la primera sección. Vaya a su Biblia, verso 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. De esta María el Señor Jesús expulsó 7 demonios. Sin embargo, no por ese pasado tan malo, no dejó de ser la primer testigo de la resurrección de nuestro Señor, ¿no? Es glorioso esto. Entonces María ve la piedra quitada, el sepulcro pues no entró, pero ella pensó que ya no estaba el cuerpo del Señor. Ella no pensó que estaba resucitado, ella pensó que se habían llevado el cuerpo. Corrió y fue a ver a Simón Pedro. Juan estaba con Simón Pedro y los dos van corriendo a la tumba. Y dice el verso 3, el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Juan se refería a sí mismo, él fue tan humilde y evitó poner su nombre, sin embargo le ganó en esa carrera hacia la tumba. Pedro y Juan examinan la tumba vacía, Juan no entra al principio, después sí entra. Y el verso 5 y 7 nos dicen cosas muy interesantes. El verso 5 dice: Pedro vio los lienzos puestos allí. Es decir, esos lienzos con los que envolvieron el cuerpo de Jesús, allí estaban. El cuerpo ya no, como que se había evaporizado el cuerpo. Y ahora estaban solo los lienzos en el lugar donde había estado Jesús. Y el verso 7 dice que el sudario estaba ahí también y que había estado sobre la cabeza de Jesús. El sudario era otro lienzo, era un manto que se ponía en la cara, en el rostro del difunto, del cadáver, para cubrirle. Y ahí estaba también, estaba el sudario, un espacio libre, y luego estaba los lienzos, como si hubieras ahí el mismo cuerpo, pero el cuerpo se hubiera desvanecido. Pedro y Juan a este punto no estaban tan seguros del significado de la resurrección, pero aquí empezaron a tomar conciencia de esto, ¿no? La segunda sección es que Jesús se aparece a María Magdalena. Si usted va al verso 11, María aún no tiene la confianza que Jesús había resucitado, así que estaba llorando. Dice el verso 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Recuerden, hermanos, no, esto no fue fácil para ellos, no habían entendido que Jesús iba a resucitar y no era fácil no entender esa parte de la escritura. María Magdalena está metida en su dolor, ve 2 ángeles con vestiduras blancas, pero no reacciona ni con miedo ni conmoción, como que no se enteró, no percibió que eran ángeles. En medio de ese dolor, de esa confusión, Jesús, verso 16, le dijo: María. Vaya al verso 16. Ella escucha el nombre, el tono de voz del Mesías, e instantáneamente lo llamó Raboni, que quiere decir maestro, lo reconoció. El verso 17 tiene un detalle que quiero que consideren. Jesús le dice en el verso 17, no me toques. Jesús aquí no está protestando de que María no debe tocarlo para no contaminarlo, sino que no lo detuviera. Ella lo más probable es que lo abrazó y no lo quería dejar ir. Jesús le dice, espérame, voy con mi padre, me voy a ir, pero voy a estar con ustedes todavía, me vas a volver a ver, y ahora con los discípulos. Bueno, la tercera sección, Jesús se aparece a los discípulos ahora. Fue descubierto el sepulcro, Jesús se aparece en primer lugar a María Magdalena y en segundo se aparece a los discípulos. Versos del 19 al 29. Dice el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Es decir, esto sucedió el mismo día que descubrieron la tumba vacía, el mismo día que María se encontró con Jesús resucitado. Ese mismo día en la noche, Jesús se aparece ahora a los discípulos. Si usted ya lo leyó, va a ver que Jesús se aparece en medio de ellos, ¿no? Vino Jesús y puesto en medio, se apareció. La puerta estaba cerrada, pero Él entró, atravesó las paredes y se apareció en medio y les dijo, paz a vosotros. Un detalle aquí que quiero aclarar, el verso 23 dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes les perdonasen los pecados les son perdonados. Bueno, Jesús dio autoridad a sus discípulos
no para perdonar los pecados, sino para anunciar perdón y para advertir de culpa. Es decir, a través de la predicación de la palabra, nosotros anunciamos que el hombre necesita ser perdonado por Dios porque tiene pecado en su vida y que hay perdón en Cristo. Así que a eso se refiere, no al poder de perdonar. Nosotros no tenemos ese poder ni de perdonar ni de no perdonar. Bueno, en esa misma sección Jesús se aparece a Tomás, Tomás el incrédulo, que ha sido muy criticado por nosotros los cristianos. La verdad es que la incredulidad de Tomás fue muy fuerte, pero fue honesto. Él no iba a aceptar algo que lo cual no creía. Eh, por eso Jesús atiende a eso, fíjense. Lo atiende, no lo de, no, es incrédulo, entonces ya es que sí que se quede. No, Jesús lo atiende y va nuevamente con los discípulos. Vaya al verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás, la vez pasada no. 8 días después quiere decir que nuevamente fue el siguiente primer día de la semana, el siguiente domingo. Jesús se aparece, entra a la habitación de la misma manera, misteriosa, sorprendente. Estando las puertas cerradas, se puso en medio y lo saludó de nuevo. Jesús le muestra a Tomás sus heridas, sus manos, su costado, y Jesús responde con fe. Verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Estos son títulos divinos. Solo Dios es Señor, solo Dios obviamente es Dios. Y es interesante que Jesús recibió los títulos, no le dijo, no me llames así, mira, yo soy un Dios menor, mira, yo no soy Dios realmente. No, Jesús lo recibió la adoración porque Él es Dios. Bueno, y la sección final de este resumen, el propósito del libro, versos 30 y 31. Juan aquí resume el porqué de este evangelio. Y dice, aunque hubo muchas otras señales, sí hubo muchos más, pero Juan eligió estas. ¿Para qué? Verso 31. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan quiso llevar a sus lectores a la fe en Jesús como Mesías y Dios, no como un revolucionario, como un milagrero, como uno que... No. Él quiso llevarlos a la fe en Jesús como Mesías y Dios. Juan entendió que la fe en Jesús no nada más era hasta allí, sino que traía vida. Por eso dice el verso 31, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A través de Jesús recibimos vida eterna.